Hola, queridos compañeros de YouTube. Bienvenido a Planeta Aspergia Anunnaki, un canal que usualmente sube videos de misterios y conspiraciones. En este videoprograma que está siendo grabado con OBS hablaremos del siguiente tema: la civilización griega o la antigua Grecia para niños, tanto para niños como para adultos. Mejor dicho, será explicado de la mejor manera posible, como que sea para niños como para adultos. Ahora vamos a ver la primera característica que es de la civilización griega. La civilización griega estuvo ubicado inicialmente en la isla de Creta al sudoeste del Peloponeso, cerca del año del 2100 a.C. Los aqueos fueron el primer pueblo que ocupó esa zona. Un pueblo guerrero invade y somete a los cretenses, que era más bien el pueblo originario de esa isla. Vamos viendo, según vamos viendo, esa cultura fue conquistada por los aqueos y luego se expandiría hacia el sur de Italia, donde formarían la Magna Grecia. Y a partir de ahí, esa civilización antigua se hizo llamar los helenos. Vamos por aquí. Y se escribió que la civilización griega se desarrolló por la arquitectura, que era más bien la base de la civilización occidental. Ahí, en la antigua Grecia, se crea la llamada democracia. Eso es más bien para compartir la pantalla. Yo me ubico por aquí. La captura de aquí está. Bien, aquí está. Esta es lo que lo que tengo que mover es el vídeo, no yo. La democracia nació en la antigua Grecia. Y lo que se tiene que ver es la antigua, cómo era su geografía. Para eso vamos a unas fotos de Google Imágenes. Aquí estamos viendo cómo una profesora estamos viendo cómo era la antigua Grecia, los dorios, los minoicos, todo como un dibujito como para niños, que también podría servir para adultos. Y ahí estamos mostrando lo que era más bien cómo es Grecia geográficamente. Grecia es muy pequeña a comparación de otros países. Ahora quito la pantalla. No, el que se tiene, quito la captura de pantalla. Y vamos a lo siguiente. La organización política. La civilización griega estaba compuesta por pequeñas aldeas que posteriormente se convertirían en las polis, ciudades-estados. Entre las polis se halla Atenas, Esparta. Cada polis poseía sus propias leyes y organización interna. Y así, de esa manera, nace el sistema democrático. Sin embargo, todas estas polis tenían varias cosas en común. Habían varias cosas entre las polis griegas antiguas. Entre ellas estoy por mencionar, todas hablaban la misma lengua, el griego. La lengua griega, del alfabeto griego deriva nuestro alfabeto. Compartían la misma creencia religiosa. Creían en varios dioses.
Otra, tenían un sentimiento de conservación de los Juegos Panhelénicos y de allí nacen los Juegos Olímpicos de la actualidad. Y vamos a ver cómo era la educación griega, la educación de la antigua Grecia. Simplemente tecleo educación griega, antigua griega, Esparta y Atenas. Aquí hay dos subdivisiones. Aquí hay dos cuadros comparativos pero no me dice nada de la educación, pero en fin, vale la pena mostrarlo. Pues simplemente doy clic a captura de pantalla y lo muestro. Yo me pongo aquí está. Atenas, tenía la democracia propuesta por Solón, y luego de eso dependía una eclesía, una asamblea de ciudadanos, lo que hoy llamamos el parlamento, es el equivalente del parlamento, y de eso salían los magistrados, la gente que ejecuta las leyes, que hoy día sería el poder ejecutivo, y los Zule, el consejo que preparaba los asuntos a tratar. Por ejemplo, lo que hoy serían las mociones del Congreso o del Senado. Eso era Atenas, mientras que Esparta tenía la oligarquía, que estaba dividida por reyes. Y luego la Jerusia, que era de 28 ancianos, que tengo entendido que era como un equivalente a un parlamento primitivo, y los éforos, que eran elegidos por el pueblo. Y por lo que tengo entendido, los éforos eran... En la película de 300 los ponen como que eran los adivinos, los sacerdotes del pueblo. Pero mientras aquí la asamblea puede apelar a la Jerusia o a los éforos cuando la decisión de un rey es equívoca, cosa que todo puede ser posible, puesto que somos humanos y estamos propensos a equivocarnos como siempre. Pero lo que se quiere ver era la educación griega. La educación griega y por lo que tengo entendido, la educación comenzaba desde pequeños. Pongo educación griega antigua. A ver qué foto ponemos. Aquí estamos. Aquí está. Yo me pongo por aquí. Mientras que aquí se puede apreciar una clase, el profesor está sosteniendo como una especie de tablilla de cera en la cual el profesor dicta algo y los alumnos lo único que tienen que hacer es copiar. Tengo que mostrar algo, un cuaderno. No tenían los cuadernos de ahora, que ahora se usa. Ahora, lo que aquí vemos son como una tablilla de cera, mientras que nosotros para la educación usamos como estos cuadernos, algo como esto.
Increíble, ¿no? Pero en fin, estamos viendo cómo era más o menos la educación de los antiguos helenos. Pasamos a otra foto. Ahí vemos a un maestro. Los niños tenían una infancia muy breve. Ahí tenemos a un maestro dictándole algo, lo cual la niñez no duraba mucho tiempo. Pero en fin, son fotos sujetas bajo el uso legítimo. Bien. Pero ahora pasamos a la alimentación, que se basaba en alimentos simples, manzanas, pescado, calamar, mariscos, cebolla, y que no es nada del otro mundo. Y el arte, la medicina, tenían conocimientos de la medicina en aquel entonces. Vamos a ver. El arte en mármol. El arte antiguo. El arte griego antiguo, no era más bien el arte, que sería más bien las esculturas. Por ejemplo, estoy por mostrar una parte. Capturar imagen. Aquí estamos. Ese tipo de esculturas es lo que caracterizó a la escultura griega, el arte griego. Mirarlo bien, porque, bueno, según al principio era de madera, pero después cuando aprendieron a tallar, a pulir la piedra o el mármol, entonces lograron esculturas maravillosas, sino que las vemos todas de blanco, pero originalmente estaban pintadas. No era el arte en sí, era más bien un arte pintado. Por ejemplo, ahí tenemos el Partenón, el gran templo de Atenea. Aquí se puede apreciar que los vemos así sin colores, pero originalmente la escultura era pintada. Vamos con la exposición, escritura, la medicina. Hipócrates era el padre de la medicina. La escritura, nuestra escritura deriva de la griega. La religión eran politeístas. Ahora os voy a mostrar la religión griega antigua. Aquí estamos. Tengo que asegurarme que carga bien la pantalla y luego ya la muestro. Ahora, aquí vemos a los dioses griegos. Hera, Zeus, Hestia, Neptuno, Poseidón, Ares, Demeter, Ares, Artemisa, Apolo, Atenea, Hermes, Dionisio, Afrodita, eran los dioses que adoraban los antiguos griegos. Pero les hacían ofrendas, les rezaban
ese era el culto, o sea, en la religión griega no había la chorrada de obedecer la voluntad del Dios. No. Y luego otra característica de la cultura griega era la leyenda del Minotauro y el laberinto. La leyenda del la leyenda del Minotauro y el laberinto. Aquí está. Esa vez ya muestro ya la pantalla. Algo así sería el Minotauro. La leyenda explica que a un rey de Creta le había salido un hijo deforme pero con cabeza de toro, pero como tenía que encerrarlo en un sitio y por eso se construye el laberinto. Pero como en ese entonces Creta dominaba la región, se tenían que alimentar al Minotauro, pues de Atenas, dice la leyenda, enviaban un grupo de jóvenes prisioneros para que sean comida del Minotauro. El Minotauro en realidad era hijo de un rey, sino que era despreciado por su deformidad. Una vez, Teseo, un hijo de un rey de Atenas, se presenta a él, dice, envíame allí y yo mataré al Minotauro. Va y hace el viaje peligroso y hace todo lo posible por matar al Minotauro. Aquí hay un posible aspecto, lo que yo consideraría un posible aspecto de lo que fue el Minotauro, el laberinto. Llega a donde el rey se sorprende que el rey de Atenas haya enviado a su propio hijo. Pero en fin, los dioses hacen que la hija del rey de Creta se enamore de Teseo y le da un hilo de oro para que lo amarre en un sitio y así no se pierda. Y una vez se encuentra al Minotauro, lo mata. Pero antes de eso, mucho antes, había hecho una promesa. Si iba con una bandera de tal color, significa que había muerto. Si iba de otro color, estaba vivo. Pero como había triunfado y se había olvidado de la promesa, dispuso de un color que significaba muerte. El padre se suicidó. El padre se llamaba Egeo. Y luego el hijo, Teseo, llega y no solamente se halla con la sorpresa, sino que hereda un trono. Tras lo cual, bueno, el mito a veces da unas ciertas enseñanzas algo filosóficas. Pero en fin, el misterio siempre está servido. Pero la última parte es el pensamiento griego, lo que fue el pensamiento de la antigua Grecia. Me ubico por aquí. La captura de pantalla a mostrar. Resulta que tengo que tapar esta, porque si no a lo mejor me salta el copyright. Junto con la escultura y la arquitectura, la filosofía formó parte de la cultura griega. Por ejemplo, el pensamiento cosmológico. Por ejemplo, el primer filósofo representante de ese periodo fue Tales de Mileto. Y luego el periodo antropológico. Aportes de Sócrates. El conocimiento nos sirve como una simple acumulación de información. A Sócrates se le conoce por el poder de la oratoria. Se centrará en la ética, política, normas, leyes, sociedad. El periodo metodológico. Aquí tenemos a Platón, Aristóteles. En este periodo se le atribuyeron
conceptos grandes y aportes filosóficos. Y el periodo helenístico, su preocupación son las cuestiones éticas. Ahora salimos de aquí y ponemos filósofos griegos. A ver qué sale. Derechos de uso. Etiquetadas para reutilización. Aquí vemos como una especie de colegio. Como un colegio de filósofos. Es simplemente una pintura, pero tampoco no hay que quitarle los créditos al creador. Y tengo entendido que está en el Vaticano. Pero en fin, se ha intentado explicar lo mejor posible lo que es la cultura griega o la civilización griega antigua, y ha dejado un legado que ha perdurado milenios. Y gracias por todo. Si te ha parecido muy bueno aquello que comparto, pues dale like. Si te has suscrito, haz clic en la campanita para que te entere de todas mis novedades, y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, gente.